Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Episodio 133. De hecho, la inyección de C fue un procedimiento muy simple. El cazador entraría en una habitación con un especialista. Luego, un médico usaría el equipo de prueba para comprobar el núcleo y las venas del cazador. Después del diagnóstico, había dos maneras de proceder con la inyección. O el cazador podría utilizar el C extraído del monstruo o hacerse cargo del C de otra persona. En este último caso, la persona que entregaba el C debía acompañar al destinatario al hospital. Una vez extraído el C, debía ser inyectado al nuevo propietario en cuestión de horas, bajo la estricta supervisión de un experto. La primera opción era mucho más fácil de abordar. Inyectar el C extraído de un monstruo era muy parecido a una donación de sangre. Cuando el cadáver de un monstruo propiedad de un cazador era entregado a una agencia de extracción estatal, el Estado le daba al cazador un certificado igual al C del cazador. Con el certificado, el cazador podría recibir inyecciones de cualquier hospital que tuviera el C o vender el certificado a otros por dinero. En cuanto a Yoo-seon, esos certificados no tendrían por qué ser un problema. Dado que Sun Wook lo supervisó como su agente, los cadáveres de los monstruos que cazó fueron enviados automáticamente a la agencia de extracción de pecados, que no tenía ningún valor de utilidad especial. Si no hay problemas, empezaré a inyectar de inmediato, dijo la enfermera a cargo. Después del examen, el director Han Jin-woo guió a Yoo-seon directamente frente al inyector. Un médico veterano como él no solía involucrarse en asuntos tan simples como la inyección de C. Sin embargo, cuando se enteró de que Yoo-seon había venido al hospital, abandonó todas las citas que tenía. Parece que no hay nada especial, pensó Han Jin-woo con ligera decepción. Puso a Yoo-seon sobre el inyector. Luego se le aplicó una cantidad suficiente de gel en la piel, donde eventualmente se le colocaría una almohadilla. El núcleo de Yoo-seon no era significativamente diferente al de otros cazadores. Comparado con su desempeño, su núcleo parecía inusualmente pequeño. «¿No has recibido inyecciones desde hace casi un año?», comentó Han Jin-woo. «Sí», asintió Yoo-seon. Entonces Han Jin-woo vaciló por un momento. «¿Y qué?», preguntó Yoo-seon. «A los cazadores normalmente se les inyecta 1000 C a la vez. Pero, si es posible, ¿qué tal si aumentamos la dosis? ¿Aumentar la cantidad de inyección? Sí. En tu caso, tu core se ha mantenido sin ningún tipo de estimulación durante un año. Eres una persona muy talentosa. Tu fuerza central y tus venas deben estar bastante desarrolladas. Entonces, si estás de acuerdo, primero te daré la cantidad normal de 1000 C. Luego, a mi criterio, iré aumentando el C poco a poco. Creo que esto ayudará a evitar la tensión en tu núcleo», explicó Han Jin-woo. El límite en la cantidad de inyección fue una prohibición médica impuesta para evitar daños al núcleo de un cazador causado por una inyección excesiva de C. En otras palabras, dependiendo de la tolerancia del cazador, no había ningún problema si optaba por aumentar el número de inyecciones. De hecho, había bastantes veteranos con sus propias líneas de corte. «Bueno. Lo agradecería», dijo Yoo-seon mientras aceptaba la propuesta de Han Jin-woo. Han Jin-woo le pidió a Yoo-seon que se acostara. Luego le colocaron una almohadilla a Yoo-seon. A primera vista, el inyector parecía similar a una máquina de resonancia magnética. La única diferencia era una tapa que se cerraba una vez que el recipiente C entraba en la máquina. Una vez que la máquina hizo una conexión perfecta, el director Han Jin-woo colocó una celda de energía 500 C en el cilindro del inyector. La emoción era evidente en los ojos del director. Este era el núcleo de un cazador con una habilidad trascendental. La cantidad récord para una sola inyección de C fue de 3630. ¿Yoo-seon podría superarlo? De ser así, el director Han Jin-woo sería el primero en saberlo. Con muchas expectativas. Kwok. Han Jin-woo comenzó a encender el inyector C. En poco tiempo, cada una de las 500 células de energía C comenzó a inyectarse en el cuerpo de Yoo-seon. «XT. ¿Eh?», dijo Han Jin-woo con incredulidad. Sus ojos cambiaron repetidamente de Yoo-seon a la máquina. Esto era muy diferente de lo que esperaba. Mientras tanto, Yoo-seon no se daba cuenta de lo que sucedía fuera del inyector C. De hecho, no se daba cuenta de todo lo que sucedía fuera de su cuerpo. Actualmente se encontraba en una especie de trance. Este era un estado de alta concentración experimentado por los cazadores a los que se les inyectaba C.
Cuando la C del entorno exterior entró en el cuerpo, los nervios del cazador comenzaron a concentrarse solo dentro de las venas y el núcleo a través de los cuales fluía la C. Independientemente de cuán fuerte y entrenado fuera un cazador, estaría totalmente indefenso en este estado de trance. Hace siglos, esto era algo muy raro. Los cazadores normalmente no habían recibido tanta C a la vez. Sin embargo, gracias a la aparición de la inyección C, ahora era algo que los cazadores podían pagar para experimentarlo 2 veces al mes. Anuncios de Put Future. A través de las arterias de la parte inferior del abdomen, el cuello y los brazos, Yoo Seon sintió el C fluyendo a través de las almohadillas y la máquina. Luego entró en el cuerpo de Yoo Seon, fluyendo suavemente hacia su núcleo, como un río ininterrumpido. ¿Qué estoy haciendo? Por supuesto, estaba acostado en el inyector de C, mientras le inyectaban C. Yoo Seon parecía estar intentando hablar consigo mismo. ¿A dónde vas? Antes de recibir la inyección de C, recordó haber escuchado el nombre en Kwang de Yang Changuk. Son insaciables, pensó Yoo Seon de inmediato. Serán un problema. Serán un obstáculo. Definitivamente serán una molestia para mis planes. Si no hago nada, Yoo Seon estaba asombrado. De repente, se dio cuenta de que sus pensamientos parecían haberse extraviado. No. Es natural que pienses en An Kwang, pensó. Sabía que, en algún momento, alguien tenía que detener los peligrosos planes de An Kwang. ¿Pero por qué? Estaba Yoo Seon pensando reflexivamente. Él no parecía saberlo. No tiene que ser alguien. Ese alguien deberías ser tú. Los pensamientos parecían fluir naturalmente. Soy un cazador. Se había convertido en uno de los principios rectores más importantes de Yoo Seon. Cualquiera que fuera su principio anterior, ya había cambiado cuando decidió tomar Auto-Unt y seguir el camino de un cazador. Quizás podría haber usado Auto-Unt por su propio bien. Sin embargo, Yoo Seon ya se había definido y movido de acuerdo con este principio. Y hasta el momento no había violado ese principio. Al principio de su debut como cazador, Yoo Seon se enfrentó a monstruos que estaban más allá de las capacidades de cualquier cazador novato. Había trabajado en China, un país que tenía un entorno de caza completamente diferente. Luego tuvo problemas con el presidente del grupo japonés Leto y el primer ministro japonés. Y ahora, después de innumerables idas y vueltas, aquí estaba. Todo lo que hizo Yoo Seon fue de acuerdo con sus principios como cazador en estricta defensa propia. Sin que él se diera cuenta, la escala parecía hacerse cada vez más grande. Y ahora se dio cuenta. Quizás quería algo más que ser un cazador. Después de escuchar las palabras de Yang Changuk, no había pensado demasiado en ello. Con sus conexiones, dinero y reputación, podría tratar con grupos como An Kwang. ¿Cuántas veces había tratado con aquellos que eran más peligrosos que ellos? No. Este es diferente, pensó. Hasta hoy, Yoo Seon siempre había adoptado una postura pasiva. Como si se enfrentara a monstruos en una operación, simplemente había esperado su turno para atacar. Pero esta vez iba a iniciar un ataque. ¿No has cazado ya así antes? Lee Uimin. Presidente Tatsuo Sukune. Primer ministro Murata. ¿Y no te gustó cómo se sintió eso? La emoción de ser el depredador. Quizás ya era demasiado tarde. Quizás fue una conciencia fatal para Yoo Seon. Solo una cosa era segura. De hecho, se estaba produciendo un cambio. El inyector C era un cilindro de metal que se cerraba herméticamente. Cada vez que un cazador entraba y salía, era un lugar donde entraba y encontraba su fuerza. Yoo Seon, en este momento, estaba despertando una fuente diferente de su fuerza. Confrontando sus deseos. Esto no puede estar bien. Anuncios de Put Future. El director Han Jin-wook estaba más que sudoroso. Se pasó las manos por el pelo como si olvidara que se había adelgazado con el paso de los años. La pierna temblorosa de Yoo Seon salió de la máquina y golpeó una celda de energía vacía. Rodó por el suelo, chocando contra otras células de energía vacías. Can. Can. Una voz robótica resonó desde la máquina inyectora C, resonando dentro de la habitación. Inyección completada. Cuando apareció el mensaje en el monitor, el director Han Jin-wook volvió a confirmar las cifras. No estaba seguro de lo que había sucedido, pero estaba claro que había ocurrido algo más allá de lo normal. Las células de energía con las que había equipado el inyector C estaban todas agotadas. También había traído otro carro lleno de nuevas células de energía, una cantidad ciertamente superior al récord para una sola inyección de C. ¿Qué es esto? Sin embargo, había algo más que no tenía sentido. Fijó su mirada en el monitor, que no había cambiado. ¿Qué diablos está pasando? Él exclamó.
12.700. La cantidad total de C de Yoo Seon no había cambiado en absoluto. El propio director Han Jin-wook colocó las células de energía en la máquina y vio cómo eran absorbidas en un instante. Había visto las venas de Yoo Seon aceptando sin problemas el C. No importa dónde intentó escanear los músculos o vasos sanguíneos de Yoo Seon, no pudo encontrar ninguna fuga. ¿A dónde se fue todo? El director Han Jin-wook respiró hondo para calmarse. Se pasó las manos por el pelo y luego por la cara, una y otra vez. Mientras se calmaba, su confusión y asombro comenzaron a convertirse en vergüenza por sus propias acciones. Bueno. Primero, debo detener la inyección y despertar a Yoo Seon. Era un caso como nunca antes había visto. Y, como si pudiera volverse más peculiar, ni siquiera había escuchado a Yoo Seon quejarse de nada. Bip. ¿Qué es? El director Han Jin-wook gritó reflexivamente ante el sonido de la puerta abriéndose. Te dije que nadie podía entrar durante el procedimiento. Ya se había dado vuelta antes de darse cuenta de que los dos hombres que habían entrado a la habitación no eran del hospital. Disco. Fue un golpe limpio. El director Han Jin-wook recibió un golpe en la nuca y cayó al suelo en silencio. No lo mataste, ¿verdad? Dijo una voz impaciente mientras se volvía hacia el hombre que acababa de golpear al director. No, tuve cuidado. Pase lo que pase a partir de ahora, eso es lo peligroso, respondió el hombre. Lo sé, dijo la voz impaciente. En comparación con su gran tamaño y su movimiento aparentemente imparable, cada paso que daban era cauteloso. En este momento estaban cometiendo un crimen grave. Estaban atacando a un cazador durante la inyección C, un momento en el que los cazadores estaban más indefensos. Durante estos momentos cruciales, incluso un niño pequeño con un arma podría matar a un cazador. Vaya esta cantidad de inyección, dijo otro hombre, hablando por primera vez mientras miraba las células de energía esparcidas por el suelo. Deberíamos aprovechar esta oportunidad, continuó. Si hubiera sido después de la inyección, no hubiéramos tenido ninguna posibilidad. Skzik. El hombre de voz impaciente abrió la tapa del inyector C. Su agarre y la fuerza de su brazo fueron tan fuertes que levantó no solo la tapa, sino también toda la máquina en la que yacía Yoo Seon. Yoo Seon todavía estaba en completo trance, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero, como no le inyectaban más C, seguramente se despertaría tarde o temprano. Vaya oh. Sin embargo, antes de que eso sucediera, estos hombres parecían tener otros planes. No puedes matarlo. Todavía no, dijo el tercer hombre. Lo sé, dijo el hombre con voz impaciente mientras su mano se deslizaba hacia la parte inferior del abdomen de Yoo Seon. Sin embargo, no importa cuán poderosos fueran, estaban completamente indefensos ante lo que sucedió después. Episodio 134. En ese momento, el hombre clavó su espada en Yoo Seon. Pasó por sus músculos abdominales, tocando su centro. Este era el talón de Aquiles de todo cazador, su segundo corazón. Liang Jong, el tipo que sostenía la espada, de repente se quedó paralizado. ¿Eh? Dijo Oil Cheon, su compañero y actual poseedor del quinto rango en la zona de navegación. Eran los cazadores que Tenz había enviado a Corea después de enterarse del regreso de Yoo Seon. ¿Hay algún problema? Preguntó Oil Cheon. Sabía que no debería haberlo. Se les estaba acabando el tiempo para llevarse la Skinny Eagle, un artículo encargado por Jinwei Baek. Era un objeto que Tenz debía obtener a toda costa. Justo después de que Yoo Seon regresara, intentaron todo lo necesario para quitarle el objeto. Sin embargo, la tarea no fue tan fácil como habían pensado, incluso para los cazadores de Shipzone. Ni Oil Cheon ni Liang Jong hablaron sobre su desastroso primer encuentro con Yoo Seon. Esto se debió a la humillante comprensión que ambos habían tenido. Yoo Seon era significativamente más fuerte que ambos juntos. Sin embargo, todavía tenían que completar su misión y recuperar los elementos que Tenz necesitaba. No tuvieron otra opción. Poco después de que Yoo Seon regresara de Japón, comenzaron a monitorear y rastrear sus movimientos. Al poco tiempo, encontraron la brecha que habían estado esperando durante mucho tiempo. Yoo Seon había programado una inyección de C. Sabían que era una forma vergonzosa de atacar, pero se habían preparado y hecho planes para aprovechar la oportunidad de todos modos. Hizo que Oil Cheon y Liang Jong temblaran silenciosamente de vergüenza. En cierto modo, podría haber sido varias veces más patético que cuando antes se habían humillado ante Yoo Seon. Eran personas que se percibían a sí mismas más guerreras que cazadoras. Para ellos, incluso si este plan tuviera éxito, siempre soportarían la vergüenza con una cicatriz en el pecho. Por eso mismo no podían fracasar. Sin embargo, esta vez se enfrentaron a otro problema. Liang Jong gimió.
No podía moverse. Excepto por el gemido que acababa de escupir, parecía que no podía mover ninguna parte de su cuerpo. Y no fue por una disfunción muscular o un problema nervioso. Era su C. Con la mano de Liang Jong en contacto con el núcleo de Joseon, el aura actualmente presente en el cuerpo de Joseon fluía a través de Liang Jong. Liang Jong. Di algo. Il Cheon estaba empezando a entrar en pánico. Entonces, vaya oh. El aura empezó a fluir en una dirección diferente. Liang Jong podía sentirlo. Podía sentir el movimiento de su C desde su núcleo. Fluyó por sus venas, por su hombro, brazo y muñeca. Entonces toda su aura se concentró en la espada de su mano. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. ¡Ay Dios mío! Il Cheon gritó al darse cuenta de lo que estaba pasando. No mucho después, el cuerpo de Liang Jong comenzó a convulsionar. Il Cheon se apresuró a empujar el cuerpo de Liang Jong con todas sus fuerzas. Tenía que separar a su compañero de Joseon lo más rápido posible. Estallido. El cuerpo de Liang Jong se estrelló contra la pared de la sala de inyección. Cayó al suelo como si sus huesos fueran líquidos, pero eso no era importante en ese momento. Teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba Liang Jong, lo que hizo Il Cheon en realidad lo salvó. ¡Oh Dios mío, cómo puedes! La voz de Il Cheon temblaba. Asimismo, el cuerpo de Liang Jong cayó y se retorció. En su piel destacaban venas de color rojo oscuro en varios lugares. Liang Jong apenas podía hablar. El método de absorción. Dijo Il Cheon mientras su voz temblaba. El método de absorción provino de China continental, un país conocido por ser el principal cultivador de aura. Todo el país era considerado una biblioteca de diversas tecnologías para cazadores de todo el mundo. Sin embargo, había tecnologías que se consideraban mitos o leyendas urbanas dentro de la industria china. Anuncios de Put Future. Uno de ellos fue el método de absorción. XT. Nadie conocía el principio exacto de cómo funcionaba. Sin embargo, una cosa estaba clara. Fue una tecnología que robó C del núcleo de otro cazador. Nadie sabía si alguien había podido utilizarlo en China o incluso si esta tecnología realmente existía. Excepto que Il Cheon acababa de verlo con sus propios ojos. El cuerpo de Liang Jong convulsionó ante él cuando su C fue absorbido por el núcleo de Joseon. Si Il Cheon no hubiera alejado a su colega, Liang Jong habría quedado seco. Esto es irreal, Liang Jong logró decir entre ataques de tos. Su mano temblorosa se movió hacia la parte inferior de su abdomen. Il Cheon ni siquiera pensó en apoyar a Liang Jong. Vaya oh. Su aura comenzó a concentrarse en ambas manos. Tenemos que poner fin a esto, pensó Il Cheon. Sus instintos y miedos se lo susurraron. Joseon todavía estaba acostado sobre el inyector C. Tenía ambos ojos cerrados. ¿Estás realmente inconsciente? ¿O nos estás dejando en ridículo? Por mucho que pensara en ello, solo sabía una cosa con certeza. Si no mataban a Joseon ahora mismo, él y Liang Jong enfrentarían un destino más miserable que la muerte. Joseon estaba acostado. Il Cheon no vio ningún aura saliendo de su cuerpo. ¿Esta es la única oportunidad que tendremos? Il Cheon ahora se había olvidado de Skin Eagle. Ya no importaba. Concentró su aura en ambas manos. Era la palma del fénix a dos manos. En ambas manos, este Tech usó la friolera de 210.000 aura. Era una enorme cantidad de energía que Il Cheon nunca había usado, ni siquiera contra la bestia más feroz que había encontrado. A los ojos de Il Cheon, Joseon era más temible que cualquier monstruo que hubiera conocido. Corrió hacia adelante, con las palmas hacia Joseon y los brazos doblados por los codos y hacia atrás. De repente, Il Cheon hizo una pausa. Los ojos de Joseon se abrieron. Como una persona que acaba de despertar, los ojos de Joseon recorrieron la habitación como si trataran de comprender la situación. El director Han Jinwoo estaba en el suelo, inconsciente. Liang Jong estaba en la esquina de la habitación, luciendo impotente y débil. Y, ante él, Il Cheon parecía dispuesto a destruir cualquier cosa. Il Cheon gritaba dentro de su cabeza. Solo una pulgada más. Cuando empujo mis manos hacia adelante, todo lo que encuentre a su paso se convertirá en polvo. Y, sin embargo, permaneció congelado. Estaba dudando. La situación ya había cambiado. El impulso de su ataque había disminuido considerablemente. Joseon parecía poder detenerlo de inmediato. A pesar de la aterradora cantidad de aura que tenía ante él, Joseon parecía imperturbable. Si das un solo paso en esta dirección, te convertirás en polvo, advirtió Il Cheon. Joseon hizo crujir las articulaciones de su cuello y comenzó a caminar. Caminó hacia el director Han Jinwoo, que todavía estaba inconsciente.
De espaldas a Oil Cheon, Yoo Seon se acurrucó y tocó el pulso del director. Todavía respira, determinó Yoo Seon. Afortunadamente, hasta donde Yoo Seon pudo ver, no parecía haber ningún daño interno. Esto no está bien, le dijo Yoo Seon a Oil Cheon, que estaba detrás de él. Esto es tu culpa. Si hubieras cumplido tu promesa a Tenz, no habríamos llegado tan lejos. Oil Cheon sonaba como si estuviera lloriqueando. Entonces Yoo Seon volvió la cabeza. Un escalofrío recorrió la columna de Oil Cheon. Algo había cambiado. Pero, ¿qué es esto? Oil Cheon sabía que no tenía nada que ver con tener una habilidad sin pulir o una mano más fuerte. Se trataba de algo más básico. No era fácilmente visible, pero le dejó un sabor amargo en el interior de la boca. Anuncios de Put Future. El joven frente a Oil Cheon era claramente diferente del joven que había encontrado en el techo de un edificio hace algún tiempo. En ese momento, el joven había visto a Oil Cheon como un invitado no invitado. Había sido un oponente que perturbaba y atormentaba a Yoo Seon, por lo que había que alejarlo. Sin embargo, ahora, según mis estándares, estás equivocado. Yoo Seon miró a Oil Cheon como una presa. Has cruzado la línea. Esta no es la primera vez que lo haces. Y estoy seguro de que no será el último. Yoo Seon ya no alejaría a sus oponentes. De ahora en adelante, el que estaba frente a él no era más que un monstruo al que cazar. Fue la misma razón por la que Oil Cheon no pudo atacar a Yoo Seon. Bajo la mirada de Yoo Seon, se sintió pequeño y completamente abrumado. Entonces, te cazaré. Todo sucedió simultáneamente. Oil Cheon gritó de miedo cuando la mano de Yoo Seon se movió en el aire. Ahora que estaba consciente, Yoo Seon tenía espacio más que suficiente para evadir los ataques de un solo disparo de Oil Cheon. Kuwon. Con un tremendo ruido casi equivalente al lanzamiento de un misil, un destello de luz cegó a Oil Cheon. Como si retrocediera, Oil Cheon retrocedió unos pasos. Luchó contra el resplandor, pero mantuvo los ojos abiertos. ¿Dónde estás? Por un momento, el destello de luz permaneció. Los ojos de Oil Cheon recorrieron la habitación. Estaba esperando que apareciera Yoo Seon. Sin embargo, el hombre no apareció por ningún lado. Cuando el destello de luz desapareció, ya era demasiado tarde. Yoo Seon estaba justo delante de él, cubierto de sangre. Era un marcado contraste con la limpia sala de inyección. Luego, usando Auto-Hunt, Yoo Seon corrió hacia Oil Cheon como un demonio. Formando un escudo con su aura reunida, Yoo Seon atravesó a Oil Cheon. Lo que ocurrió después fue un espectáculo espantoso. El escudo contenía toda el aura concentrada de Yoo Seon, pero no fue suficiente para compensar la enorme cantidad de energía en las palmas de Oil Cheon. El escudo se hizo añicos. Luego, con ambas manos, Yoo Seon detuvo la muñeca de Oil Cheon. ¡Puaj! Aún así, no fue más que un agarre firme en su muñeca. El aura de Yoo Seon había sido agotada por el escudo anterior. Le tomó al menos un respiro recuperarse. Aún así, un respiro fue demasiado largo considerando la situación actual. Todo lo que Yoo Seon tenía era la pequeña cantidad de energía que necesitaba para mantenerse erguido. Usándolo. ¡Pam! Yoo Seon pisoteó. ¡Fuok! Aunque la tecnología de Oil Cheon aún no se había activado, era una agregación de energía que era más peligrosa que la mayoría de las armas. Dada la condición actual de Yoo Seon, Oil Cheon sabía que si tan solo pudiera lanzar un ataque, podría destruir fácilmente el cuerpo indefenso de Yoo Seon, excepto que no lo hizo. No pudo. Eso. Oil Cheon gimió cuando Yoo Seon empujó sus muñecas hacia abajo. No. Oil Cheon descubrió que sus manos se deslizaban en la herida de cuchillo que Liang Jong había hecho previamente en el abdomen de Yoo Seon. Sus dedos tocaron el centro de Yoo Seon. Dentro de su cabeza, gritaba y gritaba, una y otra vez. Oil Cheon podía sentirlo claramente. Corriendo por sus venas, su vida de cazador se estaba escapando. Fue avanzando poco a poco, hasta la última gota. Así, sus décadas de experiencia se habían trasladado al núcleo de Yoo Seon. No quedó ni una sola gota de C dentro de Oil Cheon, ni siquiera la suficiente para darle fuerzas para mantenerse en pie. Arg. Yoo Seon soltó al debilitado Oil Cheon, quien cayó de rodillas. A pesar de las convulsiones de sus extremidades, la condición física de Oil Cheon parecía normal. Quizás, después de unos días de recuperación, pueda recuperarse adecuadamente. Sin embargo, su núcleo estaba vacío. Ya no era un cazador, porque no estaba siendo un cazador. Esta vez, él había sido una presa y Yoo Seon lo había cazado. Y la búsqueda de Yoo Seon estaba lejos de terminar.
Todavía estaba Liang Yong, cuyas convulsiones acababan de cesar. Los ojos de Liang Yong miraron con horror mientras Yoo Seon se acercaba silenciosamente a él, como un jaguar acechando a su presa. No he terminado aquí, pensó Yoo Seon mientras avanzaba hacia el hombre indefenso. Episodio 135. Wai, Wai. El director Han Jin-wook se despertó con dolor de cabeza. Se levantó y miró a su alrededor. ¡Puaj! Lo último que recordaba era a dos hombres no identificados que habían entrado en la sala de inyección. Las preguntas sobre por qué y para qué habían venido inmediatamente inundaron su cabeza. Sin embargo, la escena que tenía ante él era muy diferente de lo que esperaba. No había rastros de los dos hombres. No había señales de violencia en ninguna parte de la sala de inyección. ¿Estás despierto?, dijo Yoo Seon con calma mientras miraba al confundido Han Jin-wook. Además de la escena bastante extraña, la sala de inyección parecía haber sido limpiada. Los contenedores de células de energía que le habían inyectado a Yoo Seon estaban amontonados en una esquina. Han Jin-wook no estaba tirado en el suelo sino en una camilla médica. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los dos hombres?, preguntó Han Jin-wook. Despedido, respondió Yoo Seon. ¿Qué? En lugar de responder, Yoo Seon señaló la puerta de la sala de inyección. El director Han Jin-wook se volvió hacia la puerta. Estaba ligeramente abierto. La gente estaba ocupada yendo y viniendo. Ninguno de ellos era del hospital. Eran agentes de la Agencia Especial de Defensa con trajes y uniformes negros. Parece que alguien de China no quería que me sometiera al procedimiento. Poco después de que te golpearan y trataran de atacarme, llegaron los agentes de la Agencia Especial de Defensa. Ya veo, respondió Han Jin-wook mientras intentaba comprender la situación. La versión de la historia de Yoo Seon era ligeramente diferente de la verdad. El director asintió. Tenía sus dudas, pero se sentía más que aliviado de que no hubieran resultado heridos. Tengo suerte de que estuvieras conmigo, dijo. El director Han Jin-wook consideró que diagnosticar a Yoo Seon era un logro monumental. Por lo tanto, había ordenado a todos en el hospital que abandonaran el pasillo que rodeaba la sala de inyección. Si Yoo Seon hubiera resultado perjudicado debido a esto, su conciencia no habría podido soportar la culpa. Cuando su sorpresa y confusión disminuyeron, Han Jin-wook comenzó a recordar el procedimiento que había estado realizando justo antes de desmayarse. Se vaciaron más de 20 células de energía, pero el núcleo de Yoo Seon no se estiró en absoluto. Tengo algo que decir sobre los resultados del procedimiento. Lo sé. Yo también tengo una idea aproximada al respecto. Sentí una gran cantidad de C entrando a mi cuerpo dentro del inyector y, sin embargo, no hubo ningún cambio en mi núcleo. El director Han asintió con rostro sombrío. ¿Podrías intentar medir mi C nuevamente?, preguntó Yoo Seon. ¿Qué? Tengo la sensación de que mi núcleo está estirado en este momento. Puede que sea por mi estado de ánimo, pero mídalo por mí. Debe haber sido por su estado de ánimo, pero el director Han Jin-wook había sido testigo de las cifras inmutables. ¿Cómo podría decir que no? ¿Cómo podría decirle a Yoo Seon que eso no cambiaría nada? Suspiró indistintamente y colocó la almohadilla sobre Yoo Seon una vez más. ¿Eh? Algo había cambiado. Esta vez, suspiró con incredulidad. El director Han Jin-wook logró evitar desmayarse una vez más. 24.000 EC. Casi se había duplicado. Rápidamente se volvió hacia las células de energía en el suelo. Considerando la cantidad de células utilizadas y asumiendo que la tasa de absorción de Yoo Seon era del 100%, la cantidad de C era definitivamente correcta. Bien entonces. ¿Realmente absorbió todas las células de energía con un 100% de eficiencia? ¿Se cometió un error en la medición anterior? No, el director estaba seguro de que todo se había hecho correctamente. Y si es así, ¿no fue este un récord sin precedentes? El corazón del director Han Jin-wook latía rápido. Tenía la cara sonrojada cuando se volvió hacia Yoo Seon. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo. Por favor, mantenga los registros confidenciales, dijo Yoo Seon mientras se vestía. Gracias por su arduo trabajo y entiendo que me ha sucedido algo especial. Pero no quiero que nadie más se entere de esto. Por supuesto que tengo que hacerlo. Si eso es lo que el paciente quiere para sí mismo, pensó el director Han Jin-wook. Tuk. Anuncios de Put Future. La palma de Yoo Seon tocó el hombro de Han Jin-wook. Gracias y lo siento. Lo que pasó antes fue todo por mi culpa. Luego se fue. En el pasillo era casi como si hubiera caído la ley marcial. Había cintas bloqueando la entrada por todas partes. Los agentes de la Agencia Especial de Defensa estaban interrogando al personal del hospital.
Cuando Yoo Seon salió al pasillo, todos miraron en su dirección incluso si no lo habían escuchado. Señor. O Yoo Seon. Era un joven que Yoo Seon había visto ocasionalmente, una persona influyente entre los empleados de campo a quien Yang Chang-wook a veces se refería como líder del equipo Park y le reportaba directamente. El director me contactó. Si soy la razón por la que estás aquí, te digo que no es necesario. El líder del equipo Park había oído todo sobre lo que sucedió cuando sacaban a los intrusos de la cámara de inyección. Se habían vuelto completamente inconscientes de su entorno. ¿Has oído hablar de Yang Chang-wook? Necesita dormir un poco, recomendó Yoo Seon. Estoy de acuerdo, dijo el líder del equipo Park. Bueno, por supuesto, no se trata de si escucharás solo porque yo o alguien más lo dijo Yoo Seon cuando finalmente habló del proyecto. Eso, el líder del equipo Park miró atentamente a Yoo Seon. ¿Cómo los derrotaste? Preguntó. ¿Necesito decirte eso? ¿Hay algún problema? Oh, no. No hay ningún problema. Hemos asegurado a los intrusos completando la restricción. Pero el personal de vigilancia dijo que los dos muestran signos de inestabilidad mental. Por supuesto, como tú eres la víctima, nosotros somos los responsables de ti. ¿Necesitas saberlo para asegurarse de que sean responsables? ¿Les hice algo inusual? Preguntó Yoo Seon. El líder del equipo Park cerró la boca e inclinó la cabeza. ¿Fue demasiado preguntarle directamente a Yoo Seon? No te preocupes. Por supuesto, Yoo Seon no tenía la más mínima intención de meterlo en problemas. Te lo aseguro. No he hecho nada para alterar su salud física o mental. Están bien. Tal vez estaban un poco fuera de sí. ¿Pero quiénes son? Preguntó el líder del equipo Park. Cazadores chinos. Estaban orgullosos de sí mismos. Bueno. Por supuesto, eso no fue lo único. Lo que Oh Il-cheon y Liang Jong habían perdido era varias veces mayor de lo que habrían perdido en el futuro. Ahora estaban dentro del núcleo de Yoo Seon. Yoo Seon pudo sentirlo claramente, incluso antes de la segunda medición. 24.000 DC. Era aproximadamente el doble de lo que había sido. Aunque, incluso así, considerando que el C anterior de Yoo Seon fue solo de principios de los 10,000, todavía no era una cifra alta. Además, el C que había provocado la expansión del núcleo de Yoo Seon estaba compuesto por el C de Liang Jong y Oh Il-cheon combinados. Debió haber ascendido a cientos de miles, para luego comprimirse en decenas de miles en el núcleo de Yoo Seon. Es algo que ni siquiera yo puedo responder, pensó Yoo Seon. Quizás el principio exacto solo se revelaría cuando expertos como el director Han Jin-wook lo hubieran estudiado a fondo. Sin embargo, Yoo Seon no tuvo tiempo para eso. Algún día necesitaría saberlo. Pero hay algunas cosas que puedo adivinar. El C extraído del monstruo no pudo expandir su núcleo. Pero quizá el monstruo no fuera el punto principal. La calidad del C podría ser importante. En cualquier caso, el núcleo de Yoo Seon no era normal, dado que podía recuperar instantáneamente el C desactivado. En ese sentido, duplicar su capacidad máxima era más que un simple encendido. En algún momento, tuvo sentido que hubiera restricciones para hacerlo. Incluso si fuera solo C de un cazador veterano, no afectaría su núcleo. Si la calidad no es importante, quizás realmente tuvo que extraerlo de la gente. A través del abdomen, a través del contacto directo con su núcleo, utilizando el fenómeno de drenaje del C. Señor. Yoo Seon. ¿Estás bien? La voz del líder del equipo Park hizo que Yoo Seon volviera a sus sentidos. Yoo Seon había estado teniendo un flashback de su anterior caza. Recordó los rostros de Oh Il-cheon y Liang Jong. Tenían la mirada de personas que habían perdido algo más importante que sus vidas, rostros que conocían el mismo dolor que Sun-wook. Oh sí. He estado pensando por un tiempo. Sin embargo, lo que Yoo Seon sintió no fue culpa. Si hubiera sido el Yoo Seon del pasado, no habría sido posible. Aparte de una actitud decidida, la agitación y las dudas sobre lo que hacía siempre estuvieron en su corazón, y siempre las reprimiría. Sin embargo, ahora no había ninguno. Los dos intrusos chinos eran humanos que merecían ser cazados según los estándares de Yoo Seon. Una vez que un cazador cumplía su papel, no había lugar para que interfirieran la culpa u otras emociones. La culpa no era por cazar. La culpa no era para los monstruos. Más bien, lo que Yoo Seon sintió fue alegría. Anuncios de Put Future. Por supuesto, no fue porque hubiera causado agonía a sus enemigos. Fue por el cambio que se había provocado. El motivo estaba lejos del sufrimiento de la presa. Simplemente había eliminado cosas que no eran esenciales para su caza. Estaba admirando su nueva característica que le permitía tomar la espada con mayor libertad.
Después de un rato, Yoo Seon inclinó la cabeza ante Team Leader Park y salió del pasillo. Yoo Seon caminó por el hospital sabiendo exactamente a dónde quería ir. Al poco tiempo, Yoo Seon encontró a su presa. Ah. Fue An Hae-gyu, quien tembló al ver los ojos de Yoo Seon. A An Hae-gyu no le quedaba nada que hacer en el hospital. Sin embargo, se había quedado para encontrarse con Yoo Seon por una razón. Era consciente de lo que había hecho y quería corregirlo. Sin embargo, cuando se encontró con los ojos de Yoo Seon, fue como si todo lo que había pretendido hacer se hubiera desvanecido. Trago. Yoo Seon se acercó a él primero. ¿No dijiste que eras An Hae-gyu? ¿Sí? Sí. Así es. Se sorprendió al escuchar a Yoo Seon recordar su nombre. ¿Qué me estabas diciendo antes? Estoy jodido, fue todo lo que An Hae-gyu pudo pensar. Para An Hae-gyu, Yoo Seon era un hombre que le había hecho perder la compostura. Por supuesto, cualquiera podría ver que las acciones anteriores de An Hae-gyu fueron descaradas. Si Yoo Seon intentara vengarse de él. ¿Puedes repetirlo? An Hae-gyu no tenía forma de contrarrestarlo. Lo siento. Yo lo siento. Yo en ese momento. An Hae-gyu apenas pudo terminar sus frases. Hablaste de tu abuelo, dijo Yoo Seon. Sé que no está bien. Fue un acto cobarde. Después de horas de autorreflexión. ¿Qué? Yoo Seon ladeó la cabeza. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? An Hae-gyu miró fijamente al sonriente Yoo Seon por un momento. Querías una cita, ¿verdad? ¿No dijiste que tu abuelo pidió uno? Oh, An Hae-gyu no estaba seguro de qué decir. Pensándolo bien, realmente no tengo un horario. Si es para el presidente del grupo Ankoan, puedo concederle unas horas. Las manos de Yoo Seon golpearon la espalda de An Hae-gyu como si hubieran sido amigos durante mucho tiempo. Si te parece bien, ¿podrías contactar a mi abuelo? Sintiendo su abrumadora presencia, An Hae-gyu miró a Yoo Seon con ojos temblorosos. No tenía idea de cuáles eran sus intenciones, probablemente porque An Hae-gyu ya se veía a sí mismo como un desválido. Ahora mismo. Yoo Seon inmediatamente se fue a la siguiente cacería. Tu nieto llegará pronto con Yoo Seon. Se está preparando para estacionar en un estacionamiento subterráneo. Mira eso. ¿No te lo dije? Dijo el presidente An Kwan-oh. Se sentó en la mesa y tomó una toalla caliente. El presidente An Kwan-oh miró entonces a Ho Wang-jin, su guardaespaldas. Es un joven a batir. En términos de edad, es muy similar a Wang Hae-gyu. Ni siquiera el presidente esperaba el giro de los acontecimientos. No esperaba cenar con Yoo Seon ese mismo día. Después de presumir así ante todo el país, pensó que tendría dificultades incluso para concertar una cita. Es mucho más fácil de convencer de lo que pensaba, pensó el presidente An Kwan-oh. Al menos eso es lo que supuso. El presidente An escuchó en silencio. An Kwan Group operaba la habitación del último piso del hotel. Entonces escuchó dos pasos en el pasillo. Deben haber sido su nieto y Yoo Seon. Bip. Justo antes de que se abriera la puerta, el presidente An Kwan-oh ya estaba practicando lo que quería decir. Bienvenido. Fue agradable. Sin embargo, en menos de un segundo, resultó que las palabras que había decidido el presidente An Kwan-oh fueron todas en vano. Yoo Seon atacó primero. Tan pronto como entró en la habitación. ¿Qué? Era algo que el presidente An nunca había imaginado. Episodio 136. Balancearse. Algo apareció, brillante, en la mano de Yoo Seon. Hace unos minutos, An Hae-gyu, que lo seguía al lado de Yoo Seon, se sintió aliviado de que todo hubiera ido bien. El corazón de Ho Wang-jin latía rápido mientras estaba al lado del presidente An Kwan-oh. Shuat. Yoo Seon inmediatamente agitó las tijeras. Ho Wang-jin dio un paso adelante para proteger al presidente, pero pronto se dio cuenta de que Yoo Seon no estaba apuntando a ninguno de ellos. ¿Bien qué? Exclamó el presidente An Kwan-oh. Se había dibujado una línea azul en el aire justo frente a Yoo Seon. Fue una grieta. Mientras nadie le prestaba atención, Yoo Seon rápidamente presionó el botón de búsqueda automática y fue directo a la grieta. Este señor Ho. ¿Qué estoy viendo ahora mismo? El presidente An Kwan-oh hizo todo lo posible por procesar lo que vio. Incluso sin recibir respuesta, tenía una idea de qué era, pero es ridículo. ¿Qué diablos vas a hacer? El presidente An Kwan-oh quedó más sorprendido que asombrado. Presidente An. Tienes que salir de aquí ahora mismo. Exclamó Ho Wang-jin. ¿Dejar? Te tengo a ti y a Hae-gyu. ¿Por qué tengo que irme? Señor. Ho tiene razón, abuelo. An Hae-gyu estuvo de acuerdo. Hey. ¿Qué estás haciendo? Gritó el presidente An Kwan-oh mientras Ho Wang-jin lo agarraba del brazo.
Hoang Jin ya tenía su teléfono en la otra mano. Antes de preguntarse por qué había una grieta en la habitación, ya estaba preparado para llamar a la Agencia Especial de Defensa e informar de la situación. Solo entonces. ¡Wam! Los pies de Yoo Seon emitieron un sonido frío mientras pisaba lo que fuera que había salido de la grieta. Ya no tenía las tijeras en sus manos. En cambio, sostenía algo mucho más grande, algo pesado y terrible. ¡Ay, Dios mío! El presidente An Kwano quedó asombrado. Es posible que hayas visto uno de estos antes. Dejando lo que sostenía, Yoo Seon puso su peso sobre sus pies y se subió a él. Luego sacó el skinhead y rápidamente comenzó a sellar la grieta que había abierto. Mientras tanto, la cosa bajo sus pies seguía gritando y haciendo un alboroto. ¡Guop! ¡Guop! Era un sonido demasiado familiar, proveniente de una criatura con 8 patas que se retorcía sin parar. Era un octolisco. Su tamaño sugería que podría tratarse de un bebé que acababa de salir de su caparazón. Y sin embargo, a pesar de su tamaño, ya era lo suficientemente grande como para ser un gran depredador. ¿Qué estás tratando de hacer? Deshazte de esa cosa terrible ahora mismo. El presidente An Kwano ya había recuperado la compostura. No se había preocupado ni un poco cuando Yoo Seon sacó un arma o cuando se abrió una grieta justo frente a sus ojos. Sin embargo, el miedo producido por el octolisco que se retorcía bajo los pies de Yoo Seon le provocó escalofríos. Por otro lado, An Haegyu y Hoang Jin se sintieron algo aliviados de que lo que había salido de la grieta no fuera más que un pequeño octolisco. Con la grieta ya cerrada, lo peor de lo que pudo haber pasado ya había pasado. El nivel de peligro del pequeño octolisco sobre el que se encontraba Yoo Seon no debería exceder las 2 estrellas en el mejor de los casos. Incluso si lo liberara ahora mismo, no sería un monstruo difícil de dominar para An Haegyu o Hoang Jin. Incluso con sus propias manos, era una presa que podían derrotar sin mucha dificultad. Sin embargo, el presidente An Kwano no era un cazador. No sabía nada de sus niveles de peligro. Ahora mismo. Deshazte de él ahora mismo. Él gritó. No importa cuán vieja y fuerte sea la persona, al ver a un depredador del otro mundo por primera vez, su cuerpo seguramente reaccionará simplemente por estar en el mismo espacio. Miedo de este tipo, miedo a nivel biológico, razón paralizada. Eso es gracioso, dijo Yoo Seon medio divertido. Anuncios de Put Future. Y, sin embargo, no sonreía en absoluto. No se movió cuando vio la grieta. Mantuvo la calma. ¿Y ahora está actuando así solo por ver un monstruo de 1 o 2 estrellas? ¿Incluso cuando tiene un grupo de cazadores a su disposición? Hoang Jin intervino de inmediato. No es algo de qué reírse. Esta es una habitación con civiles. No tengo idea de lo que planeas hacer, pero te sugiero que lo mates ahora mismo. No tenía idea de lo que estaba pensando Yoo Seon, pero como oficial de seguridad del presidente y ex cazador, tenía que tomar las mejores medidas posibles. Sin embargo, la respuesta de Yoo Seon fue simple. No. ¿Qué? Hoang Jin no podía creer lo que estaba escuchando. Está capturado y perfectamente bajo mi control. No veo ninguna razón para matarlo y perder su valor como propiedad mía. El presidente An Kwano alzó la voz enojado. ¿Dinero? ¿Es el dinero el único problema? El presidente estaba perdiendo la paciencia ante este fiasco. Ya había adivinado que eras diferente, pero esto realmente está más allá de la imaginación. ¿Cuánto cuesta? Cualquiera que sea el valor de ese monstruo, te lo daré. Oh, no es necesario. No importa cuánto me ofrezcas, no lo venderé. Interrumpiendo la negociación de inmediato, Yoo Seon se bajó del monstruo y le quitó el pie. Gritó el presidente An Kwano. An Haegyu y Hoang Jin estaban nerviosos. Aunque Yoo Seon había levantado el pie, el octolisco no podría huir. Un fino hilo de aura, invisible a simple vista, ya había rodeado todo el cuerpo del monstruo. Te creo. Yoo Seon no habló con el presidente An Kwano. Más bien, estaba mirando a los 2 cazadores que tenía delante y hablándoles. Estoy seguro de que ustedes 2 no se parecen en nada a un tonto que no comprende la situación. Yoo Seon dio un paso hacia el presidente con el fino hilo de aura y el octolisco en la mano. Señor. Haegyu. ¿No puedes oírme? Con cada paso que daba Yoo Seon con el octolisco que se retorcía, el presidente An Kwano gritaba fuerte. Ruido sordo. Yoo Seon colocó el octolisco sobre la mesa. Ni An Haegyu ni Hoang Jin pudieron hacer nada. ¿Era porque temían a Yoo Seon? Incluso ellos no estaban del todo seguros. Solo una cosa era segura. No había manera de detenerlo. Eso era a menos que estuvieran dispuestos a usar la fuerza. Sin embargo, con Yoo Seon, sabían que eso era imposible.
¿Qué estás haciendo? Deshazte de él ahora mismo. Apurarse. En cierto modo, el presidente Anquano tenía razón al querer eliminar al monstruo. Sin embargo, los cazadores no podían ejercer su propio poder contra otros a menos que estuvieran en funcionamiento. Ni siquiera sabían si se podía considerar que Joseon había atacado primero. Joseon acababa de abrir una grieta de la nada. Había salido un monstruo que había tomado bajo su control. No había leyes que restringieran este comportamiento. Era un extraño punto ciego. Por supuesto, nadie hubiera imaginado que esto pudiera suceder. Y sabían que Joseon lo sabía. Mientras no afloje la red y coloque los tentáculos justo enfrente de tu cara, ellos tampoco podrán hacer nada al respecto. ¡Qué completa tontería! Este es mi hotel. Te invité y ahora estás armando un escándalo por ello. Nunca aprendiste modales. No soy yo quien no aprendió, dijo Joseon con un suspiro. El presidente Anquano era otra cosa. Parecía estar tratando de acostumbrarse al monstruo que tenía delante. Sin embargo, el sudor frío en su rostro y el miedo en sus ojos eran inconfundibles. ¿Tienes miedo? Preguntó Joseon. ¿Qué? Por un momento, la mente del presidente Anquano se quedó en blanco ante la pregunta de Joseon. Te pregunté si tienes miedo de lo que estás viendo en este momento. Por supuesto, Joseon lo sabía. Era una pregunta que no necesitaba hacer. Continuó sin esperar respuesta. Acabo de decirte. No tengo ninguna intención de venderte este monstruo. Por supuesto, lo venderé a un precio razonable, pero solo a personas con conocimientos suficientes para manejarlo. Anuncios de Put Future. En otras palabras, una persona que conocía bien a los monstruos. Esa persona tendría que comprar el monstruo por una razón apropiada y darle un uso apropiado. También tenía que ser alguien que conociera los peligros de los monstruos y los cuidara adecuadamente para que no ocurrieran problemas. Eso era lo mínimo. La ley no lo estipulaba específicamente, pero por supuesto, así tendría que ser. Los monstruos no son una broma. Incluso una bestia que se sabe que es inofensiva, si se maneja incorrectamente, podría causar daños enormes. Por otro lado, a pesar de tales peligros, los monstruos y productos del mundo más allá de la grieta eran tesoros que traían enormes beneficios a la humanidad. Incluso si pudieran considerarse mercancías triviales y peligrosas, nunca deberían utilizarse en vano. Ser parte de la industria de los cazadores significaba que al menos tenías que estar familiarizado con los monstruos, incluso si no eras necesariamente un cazador en primera línea. Incluso si no estuviera en el campo arriesgando su propia vida, tenía que ser consciente tanto de los riesgos como de los valores de la industria en la que se encontraba. Pero cuando te miro, no veo más que una broma. Para Joseon, el presidente Anquano no era más que un hombre que fanfarroneaba. Estaba muerto de miedo ante un simple monstruo de 2 estrellas. No sabía nada sobre las habilidades cazadoras de su nieto y sus guardaespaldas. Tampoco sabía nada sobre las limitaciones sociales que siempre tuvieron que cargar sobre sus hombros y que siempre debían considerar. Considerando su posición, debería estar más tranquilo y más capaz de contraatacar. Sin embargo, no pudo. No lo haría. Sonaba como si estuviera tratando de deshacerse de un matón que estaba causando alboroto. Así trataba este viejo con la industria. ¿Piensas que esto no es más que un negocio?, dijo Joseon mientras empujaba al monstruo al otro lado de la mesa. Pero la cuestión no es tan sencilla. Lo que están haciendo en la industria de este país va mucho más allá de un simple resultado final. El peligro de la grieta no cerrada en la línea de demarcación militar seguía siendo el asunto más importante que nos ocupaba. Ya habían pasado unos días desde que apareció. La operación del crack consumía mucha mano de obra, todo por las palabras de un anciano codicioso. ¿El que estás mirando ahora mismo? No es una amenaza para los cazadores. Si surge una amenaza real, estas son las que ni siquiera podrás ver. El peligro serán los civiles que viven cerca del lugar, no usted. Ante esto, el presidente Anquanso tembló en silencio. Si entiendes a qué me refiero, creo que solo te queda una cosa por hacer. Bueno. Lo sé con certeza, asintió el presidente con voz temblorosa. Idiota. De repente, su voz se tornó en ira. Sus ojos miraron a Joseon. Su ira era más intensa que su miedo a los monstruos. Estás haciendo este programa porque crees que estás haciendo lo tuyo. Es una vergüenza. Pero funcionó bastante bien. Curiosamente, el temblor de su voz se detuvo en un instante. El presidente Anquano había encontrado la respuesta. Sabes que no hay posibilidades de ganar si jugamos según las reglas sociales. Entonces viniste aquí y me involucraste en ese truco superficial tuyo. Tú y tus amenazas vacías.
Los monstruos y los cazadores eran cosas ajenas al presidente An Quan-oh. XT. Sin embargo, mirándolo desde una perspectiva diferente, vio a Yoo Seon, quien lo había amenazado con trucos superficiales. Esto era algo por lo que ya había pasado innumerables veces. Con un cambio de perspectiva tan simple, pudo recuperar el equilibrio mediante una combinación de lógica y autoconvicción ridículas. Ahora bien, ¿me has mostrado todo lo que vas a hacer para chantajearme? El presidente An Quan-oh respiró hondo y señaló a Yoo Seon. Ahora te quedan dos opciones. Muéstrame algo nuevo y trabaja con ello de alguna manera o sal de mi vista ahora mismo. Y llévate esa cosa horrible contigo. Como dijiste, no tengo intención de pagar por algo como esto. Él gritó. Fue una perfecta declaración de victoria. El octolisco que había sobre la mesa ya no asustaba al presidente. Después de un tiempo de acostumbrarme, ahora era simplemente una cosa terrible y repugnante que se retorcía sin parar. Yoo Seon retiró la red que contenía el octolisco. Es bastante desafortunado, de verdad, dijo Yoo Seon mientras miraba hacia abajo. Hubiera sido bueno si todo hubiera terminado aquí. ¡Qué vergüenza!, dijo burlonamente el presidente An Quan-oh. Sí. Tan pronto como Yoo Seon dijo esto, miró al presidente. Fue solo una palabra, pero fue suficiente para poner a todos nerviosos, incluso a An Hae-gyu y Joo Hwan-jin. A diferencia de la voz enojada del presidente An Quan-oh, la de Yoo Seon era bastante tranquila y suave. Es una pena. Podría haber terminado como un cuento de hadas sin causar ningún daño a nadie. El octolisco había dejado de retorcerse por completo. Estaba atado y cubierto con el fino hilo de aura de Yoo Seon. Sonaba como si Yoo Seon estuviera consolando sinceramente al presidente. La razón por la que ya no estaba enojado era bastante simple. Los cazadores no mezclaban sus emociones, ni siquiera cuando cazaban monstruos. Las emociones que Yoo Seon había mostrado anteriormente eran evidencia de que no veía al presidente An Quan-oh como una presa. Al menos, hasta ahora. Como si pudieras hacerme algo ahora mismo. ¿Te queda alguna carta además de amenazarme? ¿Qué otras cosas horribles planeas probar? Preguntó el presidente An Quan-oh, con la voz llena de confianza. Yoo Seon lo consideró por unos momentos antes de hablar en tono pensativo. Bueno, en realidad no estoy planeando sacar un monstruo, pero, episodio 137. Si no te importa, comenzó Yoo Seon. Nadie entendió lo que quería decir, ni siquiera el presidente An Quan-oh. ¿Te gustaría hablar conmigo cuando salgas? Yoo Seon no estaba hablando con el presidente. El presidente An Quan-oh alzó la voz con nerviosismo. ¿De qué estás hablando? No podía entender por qué Yoo Seon estaba hablando con alguien más que con él mismo. ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy hablando con alguien mucho más importante que usted, dijo Yoo Seon sin mirar al presidente. En cambio, estaba mirando al hombre a su lado, Joo Hwan-jin. Ja. Ante esto, el presidente An Quan-oh suspiró fríamente hacia Yoo Seon. ¿De repente estás hablando con el señor Joo? Después de causar todo ese alboroto antes, ¿has perdido la cabeza? Quizás porque fue algo inesperado, pero el presidente ni siquiera pudo adoptar un tono sarcástico. Señor. Yoo Seon parecía serio. Puede que usted esté en un puesto relacionado con la seguridad, pero no tengo nada que decirle a personas que claramente no merecen su puesto. Yoo Seon no dedicó ni una mirada al presidente. Estoy hablando con la persona que solía ser el director ejecutivo de Winbar, el señor Joo Hwan-jin. Joo Hwan-jin dejó escapar un suspiro. Barra de viento. ¿Cómo sabe Yoo Seon ese nombre? Él pensó. Era un grupo olvidado hace mucho tiempo. Justo antes de que Yoo Seon comenzara su carrera de cazador, el grupo había sido vendido con el estigma del fracaso y las deudas. Barra de viento. El presidente An Quan-oh entrecerró los ojos. Hace mucho tiempo que desapareció. ¡Qué historia tan inútil! Bueno, eso es lo que te parece a ti, dijo Yoo Seon. Ante esto, al presidente An Quan-oh finalmente se le acabó la paciencia. Saltó de su asiento y estaba a punto de gritarle a Yoo Seon cuando. La voz de Joo Hwan-jin tembló cuando se volvió hacia el presidente An Quan-oh. Eres un fracaso, pero me ordenas de esta manera. ¿Qué acabas de decir? El presidente An Quan-oh miró a su guardaespaldas. Yoo Seon no había dicho nada más que, hablemos. El presidente no sabía de ninguna reunión entre Yoo Seon y Joo Hwan-jin hasta hoy. Señor. Joo, ¿de qué estás hablando? Sin embargo, Joo Hwan-jin no respondió. Señor. Joo. Su guardaespaldas no parecía ignorarlo a propósito. En cambio, los ojos de Joo Hwan-jin brillaron mientras miraba a Yoo Seon como si estuvieran poseídos por algo más. ¿Qué es esto?
El presidente An Kwano se volvió para mirar a su nieto, que estaba detrás de Yoo Seon. Su mirada parecía pedir una explicación o un intento de intervenir. Sin embargo, incluso An Hae-gyu parecía incapaz de resolver la frustración de su abuelo. Miró a Yoo Seon con el rostro lleno de ansiedad. El presidente An Kwano apretó el puño. No tenía ninguna idea de lo que estaba pasando. No entendía la atmósfera en este momento. ¿Qué tipo de efecto había tenido Yoo Seon en Ho Wan-jin que le había hecho posible reaccionar de esta manera? Incluso si le haces algo a Ho Wan-jin, ¿cómo podría afectarme eso? No era más que su guardaespaldas. Ho Wan-jin estuvo a punto de retirarse como cazador. Para el presidente An Kwano, no era más que un adorno que necesitaba, uno que había sido elegido en función de su valor en el pasado. Por supuesto, había tenido sus usos. El grupo An Kwan había adquirido y comprado el grupo de Ho Wan-jin. Winbar fue el predecesor de An Kwan Hunting International. Más importante aún, An Kwan tenía dinero. En cualquier negocio, lo más eficaz era empezar adquiriendo un esqueleto adecuado en lugar de crear algo nuevo desde cero. Antes de asumirlo como parte de la seguridad, el presidente había visto a Ho Wan-jin por primera vez cuando An Kwan estaba en el proceso de adquirir su grupo. Para poder adquirir plenamente el sistema y las capacidades de la empresa, fue necesario contratar a un antiguo representante durante un período determinado. Sin embargo, eso fue todo. Aún así, para el presidente An Kwano, Ho Wan-jin no era más que un líder incompetente que no había logrado gestionar adecuadamente su organización. Sin embargo, ¿sabes? Si sientes que el señor Ho Wan-jin no es suficiente, es lo mismo que decir que no falta nadie en Corea, dijo Yoo Seon. Yoo Seon acababa de dar el golpe final mientras el presidente aún no podía comprender la situación. Fue la propia boca del presidente la que acabó con el partido. Solo entonces Ho Wan-jin miró al presidente An Kwano como si hubiera recobrado el sentido. Anuncios de Put Future. Sí, señor presidente. Déjame decirte de qué se trata todo esto ahora mismo. ¿Quién crees que eres? Tú eres mi guardia. Te pago para que hagas lo que te ordeno. Yoo Seon se puso la mano en la frente y sacudió la cabeza. Ho Wan-jin miró hacia abajo, pero aparte de eso. ¿Sabes qué? Ho Wan-jin decidió explicar las circunstancias a su supuesto maestro. Señor. Yoo Seon acaba de mostrar su voluntad de contratarme. ¿Tú? ¿Para qué? Como usted sabe, ahora tiene muchas cosas con las que salir adelante en este mercado. El presidente An Kwan no lo sabía. Se dijo que el grupo Leto había tomado el aura y la tecnología que existían anteriormente en la península de Corea. Y Yoo Seon lo había recuperado con sus propias manos. De lo que todos hablaban actualmente era de cómo trabajaría Yoo Seon con esas cosas. Saltemos toda la historia. ¿No crees que lo sé? Lo que me da curiosidad ahora es por qué cree que te necesita, dijo el presidente. Creo que es porque cree que puede utilizar mi experiencia y mis habilidades. También es probable que haya establecido algún tipo de organización o institución utilizando esas cosas. Ja. Dijo burlonamente el presidente An Kwano. ¿Solo por eso? Suena ridículo. Me habló como si pudiera hacer cualquier cosa y luego termina llevándose a uno de mis guardaespaldas. Como si no necesitara escuchar más, el presidente An Kwano volvió la cabeza para mirar a Ho Wan-jin. Inténtalo. Esperaba algo más plausible que esto. De repente, el presidente An Kwano dejó de hablar. Desde su posición, podía ver claramente tanto a Yoo Seon como a An Hae-gyu. No podrían haberse visto más diferentes. El rostro de An Hae-gyu se había puesto pálido como una hoja de papel en blanco. Por otro lado, a pesar de la sonrisa, la expresión de Yoo Seon parecía bastante triste. Luego, en solo unos pocos pasos, una persona más entró en su campo de visión. Era Ho Wan-jin. ¿Qué estás haciendo? Se apartó del lado del presidente y se dirigió hacia Yoo Seon. Eso es gracioso, dijo Yoo Seon. Es como si le preguntaras al dueño de un restaurante por qué necesita un chef en un restaurante. Yoo Seon miró hacia otro lado y se volvió hacia Ho Wan-jin, que ahora estaba justo frente a él. Era un antiguo cazador que todavía inclinaba la cabeza. Yoo Seon sabía todo sobre él. ¿Cómo podría no hacerlo? Aunque Ho Wan-jin se había convertido en cazador antes que la generación de Yoo Seon, era un ejemplo increíblemente famoso en la industria. Era la definición de mala suerte, a veces incluso un hazmerreír. Ningún cazador de primera generación había logrado gestionar tan mal a su grupo como Ho Wan-jin. Se le consideraba alguien incompetente. En realidad, Yoo Seon también lo había pensado al principio. Sin embargo, con el paso de los años, la percepción de los fracasos de Ho Wan-jin dentro de la industria había cambiado un poco.
Otros cazadores, considerados mucho más incompetentes, también pudieron formar un grupo y tener éxito. El único problema fue que Hou Wanjin estaba adelantado a su tiempo. Hasta su fracaso, el cultivo había implicado un nivel inaceptable de ineficiencia para la industria coreana. En el pasado, solo había una ruta para que los cazadores en Corea se unieran a un grupo prestigioso. Comenzando en un grupo de bajo rango, los cazadores luego pasaban a un trabajo de mayor rango después de largos años de experiencia y logros. No importa cuán talentoso fuera un cazador, era imposible ingresar a una organización de primera clase desde el principio. Era un entorno que no tenía ni sí ni tech. Los cazadores no tenían un lugar donde pudieran crecer y mejorar. A menos que se refiera a alguien nacido con sí, era mucho más económico contratar a un profesional experimentado que criar a una persona talentosa desde cero. Hou Wanjin había tratado de resistirse a esta tendencia. En lugar de buscar puestos profesionales, invirtió enormes cantidades de dinero en contratar a un mayor número de cazadores primerizos y en diseñar equipos y programas para entrenarlos. No es necesario disponer de la tecnología de inmediato. Con solo sistematizar los engaños básicos y practicar repetidamente, uno puede desarrollar su talento y cultivarse para convertirse en un gran cazador. Esa había sido la visión de Hou Wanjin. Podría haber tenido éxito si Hou Wanjin hubiera tenido el poder financiero para soportar las pérdidas durante unos años más. No lo había hecho. Los cazadores crecieron constantemente, pero el crecimiento aún resultó demasiado lento. Si participaban en una operación para lograr resultados, el costo de mantener la Winbar con una variedad de equipos de entrenamiento era demasiado. Finalmente, las ganancias del grupo disminuyeron. Incluso los cazadores que habían sido criados brillantemente por el grupo no querían continuar sus carreras en el Winbar. Y así cayó el viento. Programas que no habían recuperado ni la mitad del costo de la inversión. El principio de cuidar la base, que podría haber sido útil, había perdido todo sentido. No fue hasta que Yoo Seon obtuvo su licencia, años después, que los líderes de 2F4T, incluido Yoon Kang-chul, se dieron cuenta de la necesidad de capacitar a jóvenes cazadores. Anuncios de Put Future. Todos recordaban a Hou Wanjin, pero nadie lo llamó pionero. Simplemente lo recordaban como un fracaso. El propio Hou Wanjin era igual. Después de que su visión del Winbar cayera, abandonó por completo su sueño. Sin embargo, hoy, su corazón había comenzado a latir como antes. Había visto la transmisión y la operación de Yoo Seon contra los octoliscos. Mostraba los movimientos perfectos, basados en los conceptos básicos que Hou Wanjin había dibujado en sus ideales. Además, Yoo Seon ahora estaba frente a él. Yoo Seon quería contratar a Hou Wanjin. Tenía la intención de darle a Hou Wanjin una segunda oportunidad para cumplir el sueño que no había podido lograr. En realidad, no vine aquí para advertirle de nada. Soy un hombre ocupado. Yoo Seon señaló al presidente con la barbilla. Y eso era cierto. Yoo Seon había aceptado la cita para cenar no para el presidente del grupo An Kwan, sino para el director de seguridad Hou Wanjin, que protege al presidente An Kwan-oh. Lo que le había dicho al presidente hasta ahora había sido a la vez una advertencia y un trampolín para darle una oportunidad a Hou Wanjin. Fue una oportunidad para recordarle a Hou Wanjin qué clase de persona era el presidente An Kwan-oh. Y, de hecho, Yoo Seon lo había demostrado todo. Lo desinteresado que estaba el presidente en esta industria y cómo pensaba que Hou Wanjin no era más que un guardaespaldas. Era como si la presa se hubiera cortado su propia carne y se la hubiera ofrecido al cazador. El presidente An Kwan-oh no podía creer todo lo que acababa de oír. Ven aquí ahora mismo. No puedes hacer nada por tu cuenta. ¿Cómo crees que te has ganado la vida hasta ahora? Las palabras apenas alcanzaron a Hou Wanjin, quien continuó mirando hacia abajo. Podía decir con solo escucharlo que la ira no provenía de la pérdida de un talento valioso. Fue por el orgullo herido por el hecho de que su propio guardaespaldas se volviera contra él. Mira eso, susurró Yoo Seon. ¿No lo sabes? ¿Qué quieres decir con que le dejaste ganarse la vida? Hou Wanjin volvió la cabeza. Pudo ver el rostro enojado del presidente. Estás loco. He criado a un don nadie y así es como me lo pagas. ¿Lo pusiste tú? Preguntó Hou Wanjin. El presidente fue tomado por sorpresa. Fue solo por un momento, pero la voz de Hou Wanjin había cambiado. Tu organización no era nada. Acordamos un precio. Necesitabas el dinero. Necesitaba una organización. Siempre podría haberme dado el lujo de conseguir otro. Simplemente lo compré por el valor de tu reputación, no porque apreciara la empresa con la que arruinaste. XT. Eso resultó ser suficiente. Gracias, presidente An. Hou Wanjin pudo deshacerse de lo último de su indecisión.
Ahora puedo irme sin dudarlo, afirmó. ¿Dejar? ¿Crees que lo permitiré? Ya me dio su permiso hace años, presidente An Kuan-o. El presidente parecía como si le hubieran golpeado con un martillo en la nuca. Actuando como si no supiera nada al respecto, Yoo Seon miró alternativamente al presidente An Kuan-o y a Joo Hwan-jin. No me digas que no pusiste ninguna restricción a la transferencia. ¿Acaso tú? Entonces Yoo Seon le preguntó al presidente. No importa lo ridículo que seas, no puedes haber tratado a un cazador de rango como a cualquier otro trabajador. Eso es exactamente lo que hizo. Tal vez estaba convencido de que yo no saldría solo, respondió Joo Hwan-jin. Estás acabado, dijo Yoo Seon mientras sacudía la cabeza con expresión cansada. Honestamente, en preparación para lo que estaba a punto de suceder, Yoo Seon esperaba una multa. Esto fue demasiado fácil. Como si lo supiera, Yoo Seon miró a An Jae-gyu. An Jae-gyu había observado en silencio cómo se desarrollaba todo. No podría haber hecho nada para detener a Yoo Seon. Sin embargo, no tenía la menor idea de lo que era capaz de hacer hasta que vio a su propio abuelo furioso. Bien. Haz lo que quieras, dijo derrotado el presidente An Kuan-o. Parecía como si solo quisiera deshacerse de la situación. Nada va a cambiar incluso si ahora tienes a Joo Hwan-jin contigo. No lucirás más que ridículo. Eso es todo. ¿Qué tipo de gen? El teléfono de Yoo Seon sonó en el momento perfecto. Oh, discúlpeme, dijo Yoo Seon mientras agitaba la mano para disculparse y revisar su teléfono. Y creo que me olvidé de decirte. Según mis estándares, mereces que te arruinen 100 veces, pero no necesito hacer nada más. ¿Qué? Idiota. Exclamó el presidente An Kuan-o. Solo tengo que dejar las cosas como están. Seguro que te arruinarás en poco tiempo. Mirar. Yoo Seon le mostró al presidente su teléfono. Allí estaba, justo en su pantalla. La ruina de An Kuan. Episodio 138. Antes de llegar al edificio del grupo An Kuan, Yoo Seon había pedido un simple favor a la Agencia de Defensa Especial. Enviar los 6 drones que previamente lo habían cubierto a un área determinada. Yoo Seon también había solicitado acceso a la transmisión en vivo de los drones. Las imágenes en tiempo real ahora se mostraban en la pantalla del teléfono de Yoo Seon. ¿Qué es eso? Preguntó el presidente An Kuan-o. Yoo Seon dejó su teléfono con un suspiro antes de apoyarlo sobre la mesa para que An Jae-gyu y Joo Hwan-jin también pudieran verlo. Sus reacciones fueron inmediatas. ¿Qué? Era una escena que nadie podía ver o entender. Se mostraba una grieta en el teléfono de Yoo Seon. Para un civil, no había nada alarmante en ello. Simplemente parecía el crack habitual, no diferente de los demás. Sin embargo, An Jae-gyu y Joo Hwan-jin lo reconocieron de inmediato. Era la grieta que An Kuan preservaba actualmente. La grieta sin cerrar en la línea de demarcación militar. Algo sobresalía de la grieta, algo que no podía salir porque era significativamente más grande que la abertura de la grieta. Cualquiera con buena memoria lo reconocería. Antes de que Yoo Seon fuera a China hace aproximadamente un año, la cobertura masiva de noticias en vivo había mostrado la misma cosa a todos. Era Abaet, el monstruo de 11 estrellas. Un monstruo de un tamaño sin precedentes, cuya cabeza por sí sola apenas era lo suficientemente grande como para caber en una grieta. ¿Eso también es un monstruo? Parece estar saliendo. Parece algo que he visto en alguna parte, comentó el presidente An Kuan-o. Abuelo. An Jae-gyu rápidamente le recordó a su abuelo sobre la Baek. Después de escuchar la explicación, la expresión del anciano se volvió un poco más pálida. Sin embargo, después de unos momentos. Tonto. Exclamó el presidente An Kuan-o. No hay necesidad de armar tanto escándalo. Si de hecho se trata del mismo monstruo, ¿no es esta una buena oportunidad? La mirada del anciano pareció animarse en comparación con lo que había sido hace unos minutos. No importa cuán peligroso sea un monstruo, no es nada si no puede salir de la grieta. Además, ¿no derrotó él solo al monstruo la última vez? Dijo el presidente An Kuan-o mientras sus fríos ojos se volvían hacia Yoo Seon. Ya que tienes tanta confianza, estoy seguro de que podrás hacerlo de nuevo. Pero la prioridad del compromiso operativo recae en nosotros. Si atrapamos esa cosa, será una buena oportunidad para dar a conocer el poder de An Kuan a mayor escala. Esta vez, fue el turno de An Jae-gyu de palidecer. Pero. Es imposible. Le preguntó el presidente An Kuan-o. No es eso. Quiero decir, todavía no tenemos suficiente experiencia. Abuelo, ni siquiera hemos iniciado una operación completa. Las bajas. An Jae-gyu se estremeció ante el mero pensamiento. No se supone que la caza es así.
declaró fríamente el presidente An Kuan-o. Arriesgas tu vida para disfrutar de una enorme cantidad de riqueza y fama que otras profesiones no pueden proporcionarte. ¿No es esa la naturaleza de su trabajo? No solo tú, sino todos los que lo eligieron. Sin embargo, todo el mundo parece tener mucho miedo de la oportunidad de oro. El entusiasmo del presidente An Kuan-o era como el de un emperador dispuesto a expandir un imperio que ya era enorme. An Hae-gyu, que nunca había tenido una mentalidad fuerte, se sintió algo intimidado. Reúna a todos ahora mismo. Les daré mi bendición personal como estímulo. No, incluso te acompañaré al sitio y miraré. Me aseguraré de que todos sepan lo que significa llevar el nombre de An Kuan. Anuncios de Put Future. Debido al poder inquebrantable contenido en la voz de su abuelo, el corazón de An Hae-gyu se calmó hasta cierto punto. Si nada es imposible, asintió. La última vez que Yoo Seon expulsó a la Baek, se pensó que era un tremendo milagro. Sin embargo, no todos sintieron admiración. En preparación para otro surgimiento de ABAET, la Agencia de Defensa Especial había liderado un movimiento de intercambio de ideas en toda la industria de la caza coreana. Se tomaron en consideración el tamaño de la ABAET, su capacidad para defender y atacar rápidamente con su lengua flexible, todas sus características conocidas. Aunque la lluvia de ideas no condujo más que a una simulación virtual, pudieron formular una respuesta teórica perfecta para una reaparición. Sin embargo, la teoría era muy diferente de la aplicación. Sin embargo, esto ya no les importaba al presidente An Kuan-o y a An Hae-gyu. ¿Por qué la gloria no podía caer en manos de An Kuan? ¿Por qué An Hae-gyu no podía liderarlo él mismo? Está bien, abuelo. Los ojos de An Hae-gyu se volvieron hacia el presidente. Lo haré, dijo con convicción. Así es. El orgullo en su sangre se les subió a la cabeza. Sintieron una estimulante sensación de victoria sobre Yoo Seon. ¿Fue eso todo? Pensó el presidente An Kuan-o. ¿Es esto lo que usted llama la crisis de An Kuan? Lejos de intimidarlos, Yoo Seon en realidad les había dado un gran consejo. ¿Qué te parece eso? Listos para ver la expresión de Yoo Seon, tanto An Hae-gyu como el presidente An Kuan-o voltearon la cabeza simultáneamente, solo para encontrarse con el silencio. ¿Eh? Desafortunadamente, nadie había sido testigo del desarrollo de su drama. Hwang Jin, o Yoo Seon e incluso el teléfono sobre el escritorio desaparecieron sin haber emitido ni un solo sonido. Incluso con el orgullo y la pasión animándolos, la situación se sentía bastante incómoda. El nieto y su abuelo se miraron sin decir palabra. Bien. En el taxi que habían tomado al salir del edificio, Hwang Jin habló cuidadosamente con Yoo Seon. Dime, dijo Yoo Seon. El video que le acaba de mostrar al presidente Hwang Jin vaciló por un momento. Sin embargo, rápidamente decidió decir lo que honestamente pensaba. Decidió navegar en el barco de Yoo Seon. A diferencia de su relación con el presidente An Kuan-o, fue una decisión que tomó por su cuenta. Después de todo, Yoo Seon le había ofrecido una segunda vida. Dudó en ofender a Yoo Seon, pero decidió que lo correcto era hablar con la mayor sinceridad posible. Mientras estabas en China, la industria añadió el ABAEC a la enciclopedia. Quizás, con el poder actual de An Kuan, podrían ser capaces de lidiar con la bestia ellos mismos. Yoo Seon negó con la cabeza antes de responder. No conocen el verdadero poder de los ABAEC. La primera aparición de un monstruo no solía dar lugar a que se añadiera a la enciclopedia. Independientemente de que sea un monstruo poderoso o de bajo riesgo, no conocer las habilidades reales del monstruo o cómo lidiar con él podría provocar bajas. Sin embargo, Yoo Seon ya había sentado un precedente contra los ABAEC. La Agencia de Defensa Especial ya había determinado que la debilidad de la colosal bestia eran sus ojos. El presidente debe haber tenido mucha confianza porque le gustaban las probabilidades, añadió Wang Jin. Puede que no sea una caza perfecta, pero considerando el nivel de los cazadores An Kuan liderados por An Hae-gyu, Hwang Jin pensó que podían hacer lo que había hecho Yoo Seon. Anuncios de Put Future. Si eso sucediera, el precio de las acciones de An Kuan se dispararía por las nubes. No sucederá, dijo Yoo Seon con confianza. ¿Cómo es posible que sepas eso? Preguntó Hwang Jin. Contarles toda la historia sería demasiado engorroso. Ah, señor. ¿Puedes parar aquí? Sí. El taxi se detuvo frente al edificio Sunwook. Sin embargo, Yoo Seon no salió del taxi. En cambio, le informó a Hwang Jin sobre el piso donde Seoyo había creado la oficina. Bueno, hay mucho que debes saber. Una vez que subas, mi agente te explicará el plan aproximado, explicó Yoo Seon. No te preocupes por nada más. Hwang Jin quedó atónito cuando Yoo Seon le pidió al taxista que continuara.
¿A dónde vas? Yoo Seon lo miró como si estuviera haciendo una pregunta obvia. El Abaek. Tengo que detenerlo. ¿Qué? Hwang Jin escupió sorprendido. No había duda de que Yoo Seon sabía que el área donde había aparecido Abaek estaba formalmente bajo el mando de Anquan. Y, sin embargo, estaba diciendo que iría allí. Por supuesto, al recordar los famosos logros de Yoo Seon, hubo muchos casos en los que su violación al ingresar a un área restringida se pasó por alto debido a sus abrumadores éxitos. Sin embargo, esta vez, ese método no funcionaría. El presidente An Kwang no caerá en ese tipo de truco. Intentará retenerte por ley a toda costa. Mientras An Kwang demostrara ser capaz de manejar el Abaet, la libre entrada de Yoo Seon violaría los derechos de An Kwang. Y, a diferencia de otros cazadores en los sitios en los que Yoo Seon había entrado hasta ahora, había una clara hostilidad entre él y esta compañía. Si terminaba haciendo algo que violara los derechos de An Kwang, fácilmente podría conducir a una batalla legal interminable. Sin embargo, a Yoo Seon no pareció importarle. XT. No te preocupes, sonrió mientras cerraba la puerta del taxi y se marchaba. ¿Hubiera sido mejor si lo hubiera explicado en detalle? Yoo Seon se preocupó mientras miraba a Hwang Jin desde la ventana trasera del auto. No, habría tardado demasiado. Después de un tiempo, supo que no estaba equivocado. Sin embargo, Hwang Jin también tenía razón. Ir directo a la grieta donde se encontraba el Abaet constituyó un acto que violaba los derechos de An Kwang. Se clasificaría como interferir con el funcionamiento de otra organización. Eso era si An Kwang tuviera el poder de detener a los Abaek. La industria había realizado innumerables estudios al respecto. Yoo Seon había revisado los materiales publicados a través del sitio web varias veces. No hubo errores, pero sí escasez de información. Los únicos datos que conocían los cazadores procedían de su último encuentro. Su enorme tamaño, su lengua venenosa y flexible, su ojo como debilidad. Estos eran objetivamente correctos, pero había más sobre los Abaek de lo que sabían. En los 6 meses que pasó fuera de las grietas, Yoo Seon conoció a los Abaek por segunda vez. Sería mejor si pudieran ver a Abaek como lo había visto Yoo Seon. Su enorme cuerpo se había destacado incluso a una distancia desde la cual no podía ver a Yoo Seon. Verlo fue suficiente para hacer que Yoo Seon se estremeciera. En ese momento, incluso con todas sus habilidades y auto-unt, Yoo Seon había llegado a la conclusión de que Abaek no podía ser derrotado. En ese primer encuentro, solo me enfrenté a su cabeza. Si hubiera podido salir de la grieta en ese entonces, ni siquiera Yoo Seon habría podido sobrevivir. Lo mismo ocurrió con el segundo encuentro. Sin embargo, esta vez fue diferente. Su tercer encuentro sería diferente. Yoo Seon ahora poseía un arma que funcionaría contra la bestia de 11 estrellas. Estaba esperando tranquilamente en su lugar.